Hola a todos y a todas, este es el video correspondiente a la clase 2, parte 2 del programa de lectura y escrituras académicas de la Universidad de Flores. Hoy lo que haremos será la deconstrucción conjunta de la memoria Una pequeña casa de Le Corbusier. Seguiremos con la metodología de la clase anterior, en donde reconocimos la estructura esquemática y trabajamos sobre los recursos del lenguaje destacables en la memoria, como la valoración, la conexión, la manifestación de entidades y procesos. En la clase anterior trabajamos sobre la primera etapa, presentación general. Hoy nos enfocaremos en la descripción y en la conclusión. Avancemos entonces. Es importante pensar que la descripción en la memoria funciona como una argumentación. Es decir, que cada una de estas descripciones se presentará para defender y fundamentar de cierto modo que el diseño de cada una de las partes de la casa es eficiente, práctico y económico. En este momento, el autor se explayará a la hora de describir cada espacio, para poder defender cada decisión tomada a partir del entorno y de las circunstancias dadas anteriormente. Lo que veremos es que la descripción la divide en tres partes. En primer lugar, Le Corbusier comienza a describir el exterior de la casa al describir el muro y las paredes que la rodean. Luego decide adentrarse y describir los elementos que constituyen a la casa, ubicándolo en cada uno de los espacios. Dentro de esta parte también se ubica la terraza-jardín. Por último, vuelve a describir el exterior, pero esta vez se enfoca en el jardín. Además, dentro de cada descripción, vemos que los argumentos se desarrollarán de la siguiente manera. En primer lugar, el arquitecto planteará una problemática en un párrafo y luego lo resolverá en el siguiente. Esta lógica de problema-solución se repetirá en la descripción, pero se irá manifestando de manera más implícita. Sin embargo, en la descripción de exterior, veremos que esta lógica está explicitada fuertemente. En el problema vemos que las paredes se utilizan ladrillos huecos de hormigón hecho como conductores de frío y calor malo. Dado a lo que sabemos por el prólogo y la contextualización, es que la casa está expuesta a inclemencias climáticas propias del lago adyacente y que por esta razón decidió agregar a la fachada norte un revestimiento de tablillas de chapa galvanizada, con el objetivo de protegerla a los cambios de temperatura. Además, añade que su decisión se basó al observar la utilización del material en las granjas del Alto Jura. Dentro de esta lógica, podemos prestar atención nuevamente a las entidades del discurso. Y vamos a ver acá que los elementos que hacen a la construcción comienzan a ser las entidades principales de esta etapa. Por ejemplo, vemos en la primera oración que se destacan las paredes y que luego, para referirse a ellas, en el siguiente párrafo se habla de la fachada norte, y así se aporta más especificidad. Respecto a los procesos que aparecen, podemos ver que se diferencian a los de la etapa contextualización en el sentido de que tienden a aparecer procesos o actividades más estáticas que dinámicas. ¿Por qué sucede esto? Bueno, porque para describir es más funcional utilizar verbos como usar, agregar o utilizar, los cuales aparecen en esta parte reiteradamente. Además, otro rasgo sobre cómo se manifiestan las actividades es que podemos ver la utilización del se impersonal, como por ejemplo cuando dice, por esta razón, un buen día se agregó o para las paredes se usaron. Este tipo de se establece un registro formal. Y en cuanto a la valoración, podemos decir que en este momento también aparece
a pesar de que sea una descripción, ya que al hablar del proyecto, el autor tiende a utilizar expresiones más positivas que negativas. Por ejemplo, en el primer párrafo se utiliza el adjetivo favorable para describir el asiento presente en esa parte de la casa. Y también al final de esta parte se explicita que la solución al problema arquitectónico, es decir, la decisión de cubrir la casa con chapa galvanizada, le otorga una estética muy bonita a la construcción. Esta observación describe el proyecto desde una mirada totalmente subjetiva, y Le Corbusier, al expresarla, deja asentada su posición respecto a esta elección. Por último, en esta parte, no quería dejar de mencionar que para conectar la solución con el problema planteado, el autor usa el conector por esta razón, para introducir una relación de causa y efecto. Por ejemplo, tenemos un problema X y por esta razón hacemos Y. Pasemos a la siguiente parte de la descripción exterior, la descripción del muro. Nuevamente el texto se ordena a partir de esta lógica de problema y solución. El problema que se plantea acá es que el paisaje se presenta como omnipresente en todas las caras, y que esto es negativo ya que termina cansando a la vista. Luego de problematizar el entorno, es decir, al paisaje en este caso, el autor propone la construcción de un muro de delimitación con una abertura cuadrada en el muro sur para lograr proporcionalidad. Así, el autor es muy inteligente en su escritura porque sabe plantear un problema o una pregunta y puede responderla describiendo la solución a continuación. Esto lo favorece, ya que demuestra una práctica resolutiva, pero que también se ve trasladada en su discurso. En esta parte de la descripción, sobre las entidades debemos recalcar que los elementos que constituyen a la casa son primordiales y veremos que se repiten constantemente para que el lector no pierda el hilo de la descripción. Por ejemplo, el muro se manifiesta en diferentes párrafos y de diferentes formas. Se lo llama como muro de delimitación o los muros norte, este y sur para especificar que se trata de varios muros. O también aparece como el muro sur, así solo. Ahora, ¿cómo se presentan los procesos? Bueno, al igual que en la descripción de las paredes, tendremos la presencia de procesos estáticos y del C impersonal para marcar distancia y formalidad. A las entidades, para describirlas, el autor utilizará esta forma siempre con C impersonal, en pasado y en tercera persona. Además, algo particular que pueden notar en la memoria es que Le Corbusier le habla directamente al lector. Y esto lo podemos ver cuando se pregunta, ¿han observado ustedes que en tales condiciones uno no lo mira más? Bueno, acá nos está hablando directamente a nosotros. Y además, para seguir interpelándolo de manera directa, van a poder ver que expresa alguna que otra modalidad deóntica. Es decir, que expresa cierto orden de acción. Por ejemplo, cuando dice que al paisaje, para que cuente, hay que limitarlo, dimensionarlo o hacer desaparecer, ¿sí? Como dando una orden para que se solucione esta problemática del paisaje. Respecto a la valoración, el autor expresa fuerte y positivamente la decisión de crear el muro en la solución, ya que vemos que habla del espectáculo que genera la abertura al ver el paisaje. Y también, para finalizar, exclama que el efecto está logrado. Entonces, a partir del nombre espectáculo o de esta exclamación, vemos que se valora positivamente la decisión de haber creado el muro. Pero
Si vemos el momento en que se problematiza el tema del paisaje, el autor vemos que juega con adjetivaciones como omnipresente o omnipotente, pero de forma negativa, ya que según él, estas características hacen que se genere un cansancio como espectador del paisaje. Luego de la primera descripción del exterior, sigue la descripción interior, donde el autor enumera y describe algunos de los elementos que componen la casa por dentro, especialmente la ventana, la cual vamos a ver que será la entidad principal, ya que el autor buscará que este elemento sobresalte sobre los demás. No tenemos que olvidar que cuando Le Corbusier formuló los 5 puntos para una arquitectura moderna, instauró la ventana horizontal como uno de ellos. Así que es esperable que en el discurso se resalte más que en otras entidades. Y en este argumento veremos que se describe a la ventana como un elemento funcional, innovador y que responde a la proporción correspondiente. En esta parte no quiero detenerme tanto en las entidades ni en los procesos para no ser repetitiva, pero sí podemos ver a simple vista que los elementos que hacen a la casa se repiten y juegan un papel fundamental en la descripción, ya que tienen que ser descritos para poder argumentar que la casa no solamente es innovadora, sino que también es práctica. Pero sí me parece importante marcar que la descripción comienza con la oración entramos en la casa. Es una expresión formulada desde la primera persona del plural que permite generar un vínculo más cercano con el lector y además ubicarlo espacialmente. Cuando decimos en la casa, vemos que hay una circunstancia de lugar que anticipa que la descripción que se realizará a continuación será adentro de la casa. Y si ven a continuación en el tercer párrafo, Le Corbusier, al decir volveremos a encontrarla en un instante por fuera, vamos a ver que Le Corbusier volverá a hablar desde la primera persona del plural y lo que hará con esta oración será anticipar que más adelante en el relato habrá una descripción externa. Estas circunstancias de lugar permiten ubicar dentro de la casa al lector y también dentro del texto. Expresiones como por fuera o dentro de la casa o detrás son expresiones locativas. Por otro lado, en este momento se puede visualizar una alta carga valorativa. Por ejemplo, hablar del proyecto como una innovación constructiva o cuando se habla de proporción o de solución otorgada. Lo que se hace es, al utilizar estas expresiones, es ponderar sus propias decisiones tomadas en el momento del diseño arquitectónico. Sin embargo, también vemos una crítica o una valoración negativa sobre el proyecto cuando habla de escasas claraboyas. Pero dada la crítica, dada la justificación, ya que entre paréntesis se ve claramente que esta decisión puede ser la correcta por economía y confort. Así que nuevamente la valoración encuentra diferentes formas de manifestarse positivamente. No quiero dejar pasar este conector que denota oposición. Como pueden ver, el arquitecto expresa que la ventana es el único actor de la fachada, pero luego agrega que, sin embargo, hay una auténtica obra de arquitectura, a la que le parece importante mencionar. Este conector lo que hace es permitir que el autor se contradiga con lo dicho anteriormente, ya que demuestra que habrá cosas igual de importantes que tendrá que describir en el siguiente párrafo. Por último, dentro de la descripción interior, el autor describe la terraza-jardín. Si bien, como recordarán, luego el autor retomará la descripción del exterior para hablar del jardín,
Por el momento no vamos a profundizar allí. Así que esta será la última fase que analizaremos adentro de la descripción. La terraza jardín, como recordarán, es uno de los conceptos teóricos que formula Le Corbusier al diseñar la nueva arquitectura, al igual que la ventana longitudinal, como vimos en la fase anterior. En esta parte de la descripción, el autor defenderá esta innovación arquitectónica. El jardín sobre la terraza se presenta como una solución al escaso acceso y uso del techo en las edificaciones tradicionales de su tiempo. Este problema se puede ver manifestado en la siguiente oración. Subimos al techo, placer que tuvieron algunas civilizaciones en ciertas épocas. Al igual que en la fase anterior, la descripción del techo o terraza jardín comienza con la voz de Le Corbusier en primera persona. Subimos al techo. Esto nos permite a los lectores seguir un recorrido espacial de la descripción. De la misma forma, el arquitecto enuncia el tiempo en que se encuentra la descripción del relato. Primero dice, llegamos en agosto, en plenos calores, y luego, en el segundo párrafo, dice, estamos a finales de septiembre. En ambas oraciones se manifiesta el pasar de las estaciones, lo cual otorga contexto a las descripciones que se desarrollarán sobre la naturaleza de la terraza jardín. Como ven también, se describe la imagen que se genera al hablar de la primavera en la primavera, la huerta naciente y las flores, en contraste con lo que sucede en la siguiente estación del año, en verano, la pradera de hierbas salvajes muy altas. Podemos ver que el autor, además, enumera una serie de elementos funcionales entre comas, como cuando dice los grifos de los lavamanos, comas, de la bañera, coma, de la fregadora, coma, etc. Y también enumera elementos o fenómenos naturales de la misma forma, como por ejemplo a merced del sol, coma, de las lluvias, coma, de los vientos, coma, etc. Por último, aquí nuevamente aparecen procesos que no mencioné antes, pero que también podían aparecer en las fases anteriores. Aparecen procesos que otorgan animanidad, o también llamada agentividad, a entidades inanimadas. Por ejemplo, el hormigón llega al techo terraza o cada brizna da sombra. Dar es un verbo que requiere que alguien dé algo y la brizna es un sujeto que no tiene esa capacidad, porque se trata de un fenómeno natural. Sin embargo, es posible entender que la presencia de la brizna genere sombra en algún lugar. Así que es común que se utilicen estos verbos específicamente en esta memoria porque añaden un carácter descriptivo y yo considero que también un carácter poético al texto. Llegamos al final de la memoria, la etapa del refuerzo de tesis, la cual se encuentra en la sección de También la casa se pesca la tos convulsa, y en ella anuncia algunas de las alteraciones que sufrió la casa con el paso de los años. Acá se retomará la tesis presentada al comienzo en la presentación general, cuando se enuncia, consideran ustedes que se trata de una casa muy económica. En este enunciado se reformula lo dicho anteriormente, que se trató de un proyecto hecho con poco presupuesto, si recuerdan. Y en este momento es importante retomar dicha tesis para justificar que con el tiempo la sencilla construcción se agrietó. A su vez, en el refuerzo de tesis, también vemos esto que mencionábamos como problema-solución, porque en la primera parte se desarrolla que las condiciones climáticas repercuten naturalmente en este tipo de casas. Sin embargo, después vemos la solución cuando dice que para evitar esto, el arquitecto con el tiempo decidió crear una película de aluminio en la fachada sur del proyecto. Y con esta última decisión es que decide finalizar la memoria.
Resulta muy interesante analizar los recursos que utiliza el autor en esta etapa para concluir y a su vez defender sus decisiones. Por ejemplo, desde el comienzo el arquitecto propone que nosotros los lectores debemos considerar las circunstancias económicas, al decir, consideren ustedes. Primero, utiliza un verbo flexionado en segunda persona para interpelarnos de manera directa. Y encima añade el pronombre ustedes para recalcar a quién está dirigida esta línea de acción. Lo que hace es construir cercanía entre el hablante y el receptor. Otra decisión discursiva que vemos en esta parte para hablar de los efectos que se produjeron es el uso del se para borrar la causa. Ya no se trata de un se impersonal, sino un se que borra la causa del resquebrajamiento. Por ejemplo, al decir las casas se agrietan, se ignora la causa de por qué se agrietó la casa. O también cuando se enuncia que un extraño mal acometió, es decir, un proceso acometió, y una entidad, extraño mal, claramente cargada de valoración, al decir extraño mal. Como dije, un extraño mal acometió, se agrietó. Vemos que en esta expresión se logra quitar la responsabilidad de este suceso. Así que este se funciona para eso. Diferente sería decir, una mala decisión o un evento inesperado provocó el agrietamiento. No, se utiliza un se que borra la causa y que le quita cierta responsabilidad al arquitecto, por lo menos en un sentido lingüístico. Por otro lado, hay una introducción de voces cuando dice, un día nos dijeron que las casas situadas a orillas del lago Alemán se agrietan cuando suben las aguas. Nos dijeron, si bien puede ser literal y puede ser que haya sucedido así, lo que hace es tomar distancia con lo que se enunció posteriormente. Y también es parte del sistema de valoración, ya que se utiliza para reconocer y explicar con fuerza que las casas en este lugar se agrietan y se cierran de forma natural. Como para quitarle un poco de importancia a las grietas también, ¿no? Es interesante que en el discurso hay un contraste entre las viejas casas situadas a orillas del lago Alemán versus las casas de cemento. Se presenta una cláusula que dice, las viejas casas situadas a orillas del lago, construidas sobre tierras de acarreo, por ende permeables, sufren todos los años fisuras, resquebraduras que no inquietan a nadie. Sin embargo, luego aparece un conector, el conector de en cambio, y genera una contraexpectativa con las casas de cemento, porque dice, una casa de cemento agrietada no tiene buen semblante. Así que esta contraexpectativa está puesta para ver los dos tipos de casa y están conectadas a partir del conector en cambio. Bueno, para recapitular un poco de lo visto en la clase, tenemos que ver o prestar atención a los recursos del lenguaje y a la estructura esquemática. Vimos que existe la etapa de la descripción como una argumentación de las decisiones y también una conclusión en donde se refuerza algo que ya se dijo anteriormente y se concluye con esta última decisión que tomó el arquitecto. Bien, y en cuanto a los recursos del lenguaje, tenemos que preguntarnos, bueno, ¿a qué le prestamos atención? Bueno, pensar esto como dije, la descripción como una forma de los argumentos, que está a su vez construida a partir de la presentación de un problema y después su consecuente solución. También vimos que hay procesos estáticos para la descripción, pero que también hay algunos procesos dinámicos. Pero en esta parte vimos que sobre todo aparecen los procesos estáticos.
Después vimos que los espacios o los elementos también funcionan como entidades principales, por ejemplo, la ventana, el muro de delimitación o las paredes. También vimos que Le Corbusier apela directamente al lector. Bueno, hay que preguntarse, ¿cómo apela directamente al lector? Con la utilización de pronombres, con la segunda persona, con algunas expresiones valorativas. Por último, bueno, preguntarnos cómo vimos la valoración en estas etapas. ¿Hay valoración? ¿No hay valoración? Por lo que estuvimos viendo, sí, hay una valoración fuerte y positiva sobre las decisiones que tomó a la hora de construir la casa y una valoración negativa a la hora de construir las circunstancias. Muchas gracias por ver la clase. Nos vemos en la siguiente construcción conjunta.